Hola y bienvenidos a el video número 172. Vamos a seguir, obviamente, hablando del mismo tema que hemos visto ya por unas semanas. Estamos hablando de todo hombre, todos, cosmos, donde empezamos en Juan 1:9. Con el propósito de llegar a Juan 3:16 y hemos platicado sobre el uso de cosmos, como en el último video hablamos de que está hablando de algo específico, no está hablando, habla de cada individuo, sino de un grupo de individuos en el mundo que Cristo pagó el precio, rescató, como hablamos en el último video, el precio de redención, y miramos que este precio fue pagado para un grupo específico de personas que fueron escritos en el libro, como miramos en el libro de Apocalipsis, y hay otros libros donde hay nombres de personas que por sus obras fueron escritos en estos libros desde la fundación del mundo. Y miramos en el libro de Apocalipsis capítulo 14 su fin. Yo sé que este no es un tema muy común o popular hoy en día, hablar de predestinación. Mucha gente cree que es algo arrogante o tal vez es algo raro o lo que sea, pero es lo que enseña la Biblia, que Dios escogió para sí mismo un pueblo peculiar, como miramos en Tito 2:14 la semana pasada. Miramos, de hecho, déjeme leer Tito 2:14. Empezando en 13, dice: aguardando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Y entonces vamos a platicar más sobre este asunto el día de hoy, pero es obvio que escogió un pueblo peculiar. Cuando miramos la palabra escoger, entonces, como vamos a ver en otros versículos, en Deuteronomio y en el libro de Hechos el día de hoy, vamos a ver esto en acuerdo con lo que miramos aquí en 2:14, que tiene un pueblo peculiar para sí mismo. Entonces, este implica obviamente que hay personas que Dios escogió. La palabra peculiar, obviamente, hablando de algo que es para sí mismo. De hecho, miramos esta palabra en el último video, es número 4041, periousios, y que quiere decir más allá de lo usual, especial, propio de uno o propio, y así se traduce del griego. No hay algo muy difícil en entender esto, especialmente cuando volvemos al Antiguo Testamento y miramos que de todas las naciones que existían en aquel tiempo, que Dios escogió para sí mismo un solo pueblo. Entonces estamos hablando sobre este hecho también en el Nuevo Testamento. Entonces vamos a seguir adelante hablando de este tema de todo hombre, cosmos, todos, y el uso de esto en el Nuevo Testamento. Muy bien, vamos a dar inicio. Padre, gracias por tu gran amor y misericordia. Gracias que tu plan, que es eternal, para guardar para sí mismo un remanente, Padre, y que para cumplir con este plan, Padre, tenías que venir al mundo en forma del hombre
Y entonces para pagar el precio, cumplir con el pacto que hiciste con Abraham, con Israel, y ahora bajo el nuevo pacto para con nosotros los gentiles. Entonces te damos gracias por todo esto, porque si no fuera por este ágape que tú tienes para con tu pueblo, nadie, ninguna persona sería salvo. Todos tuvieran que ir al infierno y morir y vivir eternamente separados de ti, porque el hombre es lo que merece a causa de su pecado, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Entonces estamos, Padre, muy agradecidos que has incluido no solamente unos del pueblo literal de Israel, sino algunos de los gentiles, Padre, que han vivido a través de las épocas hasta la última persona. Te damos gracias. Guíanos ahora en el estudio. Hay muchas cosas que entender y aplicar en nuestras vidas para vivir de una manera digno del llamamiento que hemos recibido. Gracias. En el nombre de Cristo te lo pido. Amén. Muy bien, como dije, vamos a seguir mirando aquí en Tito 2:14 al principio y después vamos a hablar sobre la palabra propio o peculiar que miramos aquí en 2:14. Entonces, miramos que dice aquí que va a ser y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Y quiero hablar un poco sobre este celoso de buenas obras, porque cuando miramos en el Antiguo Testamento, especialmente cuando llegamos a Jeremías 44, por ejemplo, cuando dijeron que no iban a seguir las palabras de la boca del profeta, sino las palabras que salieron de sus propias bocas. Creo que no hay nada diferente hoy en día. Miramos que el hombre no es uno dado a buenas obras, sino dado a malas obras. Y cuando hablamos de libre albedrío, siempre digo, no estoy diciendo que el hombre no tiene una voluntad, nada más que su voluntad no anda libre. Su voluntad está esclavizada bajo un corazón malo, perverso y engañoso, como nos dice en Jeremías 17:9. Entonces, todas sus decisiones van a estar basadas en su yo, que es el demonio que Cristo habla en el Nuevo Testamento, es el yo, el hombre y su ego, su deseo de hacer todo para sí mismo. Y entonces, por eso Cristo dijo en Lucas 9:23 que uno tiene que aborrecer a su yo, a sí mismo, para poder seguir a Cristo. Pero este no es algo natural en el hombre. Lo que es natural es cuidar el yo. Número uno, como se dice en el mundo hoy en día. Y si quieren saber exactamente lo que, cómo es el hombre, Pablo lo dice bien claro en Romanos capítulo 3, cuando miramos los versículos 10 al 18, empieza diciendo cómo está escrito. ¿Escrito dónde? En el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto. No hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Entonces, cuando leemos estas palabras, tenemos que entender cuando dice no hay quien. Entonces, quiere decir que ninguna persona, en esto podemos incluir a cada individuo que ha vivido y que va a vivir. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron del camino, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Entonces, cuando comparamos Tito 2:14, que dice que vamos a
ser celosos de buenas obras. Y aquí dice que no hay quien haga lo bueno. ¿Cuál es el cambio? ¿Qué cambió en el hombre para que sea celoso de buenas obras? Entonces, obviamente no lo hemos visto por ya muchas semanas. Vamos a volver a Ezequiel 36 porque es bien claro lo que ha pasado y lo que va a pasar todavía, porque hay hombres que todavía andan en la carne, que a Dios va a cambiar todavía. Porque si no fuera así, no estuviéramos aquí, ya estuviéramos en los cielos. Pero llegando a Ezequiel 36 y a los versículos 22 y adelante, dice, por tanto, di a la casa de Israel, y recuerden, hablamos de la casa de Israel, que bajo el nuevo pacto, la casa de Israel incluye a algunos, un remanente de gentiles también. Esto lo hemos visto. Y dice, así dice Jehová, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. Entonces, obviamente no tiene nada que ver con los hombres y su de ser rectos o merecidos. No tiene nada que ver con esto porque, como acabamos de ver en Romanos 3, todos los hombres son malos. Y entonces dice, sino por causa de mi santo nombre, el cual profanasteis vosotros entre las naciones a donde habéis llegado. Santificaré mi grande nombre, el cual fue profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy Jehová, dice Jehová el Señor, cuando yo sea santificado en vosotros delante de sus ojos. Entonces, obviamente está hablando de un cambio en su gente, que van a empezar a tener celos de buenas obras y hacer bien. Y nos dice en los próximos versículos cómo va a lograr este cambio. Dice, yo os tomaré de las naciones. Entonces, obviamente estamos hablando de una nación peculiar que Dios va a escoger. Tomaré de las naciones y os reuniré de todas las tierras y os traeré a vuestro país. ¿Nuestro país cuál es? Es la Nueva Jerusalén, la ciudad santa. Y entonces rociaré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Obviamente aquí es una referencia a la obra del Espíritu Santo, la sangre de Cristo, porque fuimos limpiados de vuestras inmundicias por la sangre que Cristo derramó en la cruz. Entonces, de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Cuál es el ídolo más grande que miramos cuando hablamos del hombre? Su ídolo es sí mismo. Recuerden, un ídolo es algo que el hombre adora sobre Jehová. Entonces, ¿qué adora más que Jehová? Es sí mismo. Entonces, por eso que tengo estos videos que hablan sobre demonios, donde he mostrado por las escrituras que un demonio es uno mismo. Es hacer algo para servir que no es Dios. Entonces, no tiene nada que ver con ángeles caídos. Tengo muchos videos y también en mi blog donde explico todo esto. No voy a entrar en la práctica ahora. Pero pueden leer estas cosas y ver estos videos y van a saber por qué digo lo que digo en cuanto a esto. Es porque la Biblia simplemente no habla de los ángeles caídos como es el pensar común, que ellos son los demonios. Entonces, hay muchas cosas que decir sobre esto y no quiero desviarme, pero limpiarnos de vuestros ídolos. Y os daré corazón nuevo. Aquí empieza en versículo 26. Os daré corazón nuevo. ¿Por qué? ¿Qué problema tiene el corazón?
Pues como dije antes, en Jeremías 17:9, dice que el corazón es engañoso y perverso, malo. Y entonces Dios tiene que regenerar el corazón del hombre. Os daré corazón nuevo, pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. ¿Qué problema tiene el espíritu que está en el hombre? Es un espíritu corrupto. Dios tiene que cambiar este espíritu a uno que es disponible a reaccionar bajo el control del Espíritu Santo. Y entonces cuando viene el Espíritu Santo causa a nuestro espíritu a reconocer que somos pecadores y así empezamos en este camino de proceso de donde por fe confesamos nuestros pecados y reconocemos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador. Y noten lo que dice aquí. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y entonces Dios tiene que regenerar el hombre para que el hombre tenga celos de buenas obras. Y lo dice aquí en versículo 27. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis mandamientos. Noten, uno no puede extender los 10 dedos, como dice Pablo en 1 de Corintios 2:14. No puede extender los 10 dedos y agarrar el espíritu y recibir el espíritu, así como muchos dicen hoy en día, especialmente entre los carismáticos. Aquí dice Dios, yo voy a poner mi espíritu dentro de vosotros. Y noten estos verbos, pondré, haré. Entonces, ¿qué quiere decir? Es obra de Jehová en el hombre. Y dice, haré que andéis en mis mandamientos. ¿Por qué usa la palabra fuerte, haré? Yo haré que andéis. Es porque el hombre naturalmente no quiere andar en las cosas de Jehová. Cuando Dios viene y regenera el corazón, todavía existe la batalla entre el hombre viejo y el hombre nuevo. El hombre viejo es la carne. El hombre nuevo es Cristo en mí. Y ya existe una batalla y por eso Pablo dice que tenemos que bofetear la carne día tras día tras día para someter la carne a la obediencia del Espíritu. Entonces, este es andar en el camino estrecho. Este es sufrir telipsis o aflicciones toda la vida. Tenemos que matar la carne, crucificar la carne día tras día. Y esto lo encontramos en Romanos 12, el versículo 1, que dice que tenemos que ofrecernos como sacrificio vivo. ¿Cómo es un sacrificio? Obviamente hay que matar y ofrecer todo en el altar. Entonces es lo que tenemos que hacer todos los días, porque la carne es fuerte, pero tenemos que matar la carne día tras día. Entonces, sigue diciendo, haré que andéis en mis mandamientos y guardéis. Entonces, haré que guardéis mis decretos y haré que los pongáis por obra. Entonces, aquí miramos, es Dios que va a obrar en el hombre para que haga buenas obras, que tenga celos de buenas obras. Todo es obra de Jehová en el hombre. De hecho, vamos a brincar otra vez al libro de Tito, capítulo 3, y vamos a ver en 4 y 5. Cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hayamos
hecho. Otra vez, este es un eco de lo que acabamos de leer en Ezequiel. No tiene nada que ver con nuestras obras, es por la misericordia de Dios, porque Dios quiere mostrar su grande poder y su nombre. Lo está haciendo para su propio nombre. Entonces, como miramos en Ezequiel 36. Entonces dice, y su amor para con los hombres nos salvó. ¿A quién? A un remanente. No salvó a cada individuo. Esto lo sabemos, es obvio. Entonces, hablando de un pueblo peculiar, otra vez aquí en Tito 2:14. Y dice en el versículo 5, no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Entonces aquí básicamente tenemos la respuesta bajo el nuevo pacto a la promesa en Ezequiel capítulo 36 bajo el antiguo pacto. Entonces, otra vez, la Biblia se explica a sí misma si uno abre sus ojos y estudia para comparar versículo con versículo, texto con texto, libro con libro, y va a ver que la Biblia contesta a estas preguntas. Entonces, cuando hablamos, volviendo a Tito 2:14, de un pueblo peculiar que va a ser celoso de buenas obras, miramos que el porqué es la regeneración del corazón que Dios ha hecho en el hombre. Todo tiene que ver con él. Por eso hablamos de la soberanía absoluta y divina de Jehová. Dios va a escoger su pueblo, cada individuo de su pueblo va a escoger a cada persona, arrastra a estas personas a Cristo. Estas personas entonces van a tener, Dios va a depositar su espíritu en ellos, y todos los que Dios ha dado a Cristo, Cristo los va a salvar. Entonces, Cristo lo dice, Juan capítulo 17 lo explica bien claro. Y en Lucas 10, 21, 22, Cristo dice claramente que va a revelar el Padre a ellos, no a todos, solamente a los que el Padre ha arrastrado a Cristo. Este es Juan 6, 44. Ya podemos empezar a ver estas piezas se puede decir de la rompecabezas. Podemos empezar a ver el dibujo cuando conectamos todo en su lugar. Entonces, cuando hablamos de un pueblo peculiar, vamos a volver a Deuteronomio, porque aquí Dios dijo claramente en Deuteronomio capítulo 7 y el versículo 6, aquí miramos, tú eres pueblo santo a Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido. Aquí tenemos la palabra escogido. Dios sigue escogiendo o ha escogido para sí mismo un pueblo. No sigue escogiendo porque ya escogió un pueblo para sí desde la fundación del mundo. Y entonces, y dice, ha escogido para serle un pueblo especial, un pueblo peculiar, como miramos en Tito 2:14. Y para serle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. Entonces, nadie dijera de Dios bajo el antiguo pacto que es injusto por escoger un pueblo para sí mismo. Pero hoy en día, hablar de ser escogidos por alguna razón u otra, especialmente entre los cristianos, este es como ser un hereje, es hablar algo falso.
cuando hablamos de escoger y predestinación, pero aquí lo miramos. Dios lo dijo acerca de su propio pueblo, nada ha cambiado bajo el nuevo pacto. De hecho, vamos a Deuteronomio 14 también y el versículo 2. 14:2. Dice, porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo singular de entre todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra. El hecho de que está mencionado 2 veces, obviamente es algo importante que Dios quiere que su pueblo entiende, que es un pueblo santo. ¿Qué quiere decir santo? Separado. Fuimos separados para servirle a Jehová. Y debemos andar en esto, sirviendo a nuestro Dios, por hacer su voluntad, por ser obedientes, como dice en 1 de Juan 5:3, que ágape es guardar sus mandamientos. Ahora vamos a Deuteronomio 26:18. 26, el versículo 18. Y vamos a ver lo mismo aquí. Nos dice, Jehová te ha proclamado hoy para que le seas su peculiar pueblo, como él te lo había prometido, para que guardéis todos sus mandamientos. Aquí lo miramos otra vez cuando juntamos esto con Ezequiel 36, Tito 2:14, Juan 1:9, 1 de Timoteo 2:1-4. Escogen cualquier versículo, Romanos 8, Romanos 9, Romanos capítulo 2. Todo va mano en mano, porque es el plan de Dios desde la fundación del mundo y nada ha cambiado. Entonces, déjame leer versículo 18 una vez más. Jehová te ha proclamado hoy para que le seas su peculiar pueblo como él te lo había prometido, para que guardéis todos sus mandamientos. Versículo 19. Y para exaltarte sobre todas las naciones que él hizo, para loor y fama y gloria, y para que seas pueblo santo a Jehová tu Dios, como él ha dicho. Entonces Dios, guardando sus promesas, su promesa de también elegir un grupo de gentiles, como ya miramos en sus promesas, como su promesa a Abraham, por ejemplo, su pacto con Abraham. Entonces, bajo el nuevo pacto, está haciendo exactamente esto. Está guardando un remanente de gentiles, las ovejas de otro redil, como miramos en Juan capítulo 10. Ahora, vamos a brincar al Nuevo Testamento en el libro de Hechos y vamos a capítulo 20, el versículo 28. Hechos 20, el versículo 28. Y aquí nos dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño. Notan el uso rebaño, obviamente hablando de ovejas, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia de Dios, el cual él compró con su propia sangre. Entonces, obviamente estamos mirando, porque hay muchos que niegan la Trinidad, porque la palabra Trinidad no existe en la Biblia, y estoy de acuerdo, la palabra en sí no existe, pero miramos que Dios, quien es espíritu, vino al mundo en forma del hombre, Jesucristo, y cuando Jesucristo salió, depositó su espíritu en su gente. Estas son las 3 en uno. Dios no ha cambiado, no es que Dios es 3 dioses, es un solo Dios que tenía que venir, tenía que cumplir con su pacto, porque nadie puede cumplir con el pacto aparte de él, y así salvó para sí mismo
un remanente. Bueno, por mientras es todo. Como siempre digo, el que tiene oído para oír, que oiga y que Dios haga su voluntad en sus vidas. Chao.